Los saludamos con el gusto de siempre aquí en su programa Salud, La Otra Dimensión, donde le recordamos como siempre que la otra dimensión es lo que usted hace o deja de hacer por su salud. Quédese con nosotros, hay un tema que le va a interesar mucho. Estamos hablando de cuáles deben ser las características que el médico de hoy en día debe de tener ante los avances científicos y tecnológicos por una parte, pero además también por los retos y sobre todo el hecho de que estamos enfrentando una serie de circunstancias en la cual se hace necesario que seamos más resolutivos y predictivos, sobre todo también en el primer nivel de atención y sobre todo que asumamos la responsabilidad que nos corresponde para poder influir en la población, para que ellos asuman también a su vez la responsabilidad que les toca y de esta manera mejorar la salud de la población. El perfil del médico del siglo XXI, sus características, las competencias, nuevas herramientas que debe tener, es decir, más integral. Vamos a empezar con la primera diapositiva, donde vamos a empezar a comentar cuál pues debe ser el nuevo perfil, las nuevas competencias, como le decía, que debe tener. Aquí debo comentar que mi interés y fascinación por el cuerpo humano y mi deseo de ayudar a las personas enfermas me llevaron a estudiar la carrera de medicina. Soy un profesional con vocación de servicio que considera que la buena alimentación y el ejercicio físico son hábitos saludables que deben de ser promovidos por todos los médicos. Esta es la frase de un médico actual. La vida y la salud es lo más valioso que poseen las personas. Como médico, además de realizar diagnósticos de enfermedades y tratamientos oportunos, me esfuerzo porque las personas comprendan lo importante que es cuidar su organismo. Esta también es otra frase de uno de los médicos actuales. Debo comentar que mi vocación por la medicina surgió desde la infancia. Yo le calculo alrededor de los 8 o 10 años más o menos. Fue posterior a una hospitalización y desde entonces, en lo personal, las imágenes de los hospitales, de los simbolismos médicos como la bata blanca, el estetoscopio, entre otros, me dieron la motivación para continuar mis estudios de medicina, lo que finalmente logramos al titularnos como médicos y empezar un ejercicio profesional. Encontrar satisfacciones tan grandes como las que da la medicina es difícil encontrarlas en otra área profesional, pero debo de reconocer que el transitar por otros campos de la salud me han permitido aprender a diferenciar los conceptos de la salud por un lado y la medicina por el otro, y esto me ha permitido ampliar mis horizontes y reconocer el papel trascendental que juega el ejercer otras funciones enfocadas a mejorar la salud y el papel relevante que tiene el autocuidado. Y más allá de eso, el papel que debe de ejercer el médico por ser quien es para alcanzar niveles máximos de salud y bienestar. Por eso es importante entender la medicina desde un ángulo más integral y con un perfil más completo que da mejores respuestas a las demandas que tenemos en la sociedad. Vamos a ver un video para empezar a hablar un poquito más del tema. Hola doctores, hoy no he venido a hablarles sobre el ciclo de Krebs ni sobre la esclerosis múltiple. Tampoco hablaré sobre la situación actual de los médicos en el país. No explicaré el por qué ciertas licenciadas maltratan a los estudiantes de medicina dentro de los hospitales. Hoy he venido a contarles una historia de éxito, de superación, de fracaso, de amistad y de lecciones de vida. Una historia que comenzó hace aproximadamente 6 años. No estudiamos medicina para hacernos ricos o para tener un estilo de vida lujoso o para ser tratados como reyes. Estudiamos medicina para servir. Medicina es servicio, humildad y vocación. Estudiamos medicina porque fue lo que en el fondo siempre quisimos hacer. No elegimos la medicina, ella nos eligió a nosotros. Sabía que en el fondo teníamos todas las cualidades para ser buenos médicos. Muchos pueden estudiar medicina, pero no muchos pueden llegar a ser médicos. El simple hecho de ingresar ya es un éxito. Sabemos que las estadísticas no están de nuestro favor. De todos los que ingresamos, muy pocos lograremos llegar a la meta. Al inicio todos sonreímos y pensamos que por el simple hecho de ingresar ya está el éxito asegurado. Luego la misma facultad nos dará lecciones de vida que forjarán nuestro carácter para así prepararnos de la mejor manera para llegar a nuestro destino final, ser médicos. Pero ¿cuáles son estas lecciones de vida? Por ejemplo, cuando después de estudiar mucho y sacrificar momentos familiares sales mal en una prueba. O cuando un profesor injusto te toma temas que no venían en el examen. También cuando por cuestiones de mala suerte te toman justo lo que no sabían en las copias, o lo que estaba en el gráfico, o las letras chiquitas. O cuando por cuestiones de cansancio, ya exhausto, nos quedamos dormidos y no pudimos estudiar. Estudiar medicina lo comparo con un viaje, uno largo, lleno de vivencias, emociones y experiencias únicas. Tenemos una sola oportunidad para estudiar medicina. Y créanme, hasta el sol de hoy es lo mejor que me ha pasado en la vida.
El camino no termina al graduarnos, allí solo comienza una realidad nueva, diferente, una realidad donde nos daremos cuenta que la enfermedad de Crohn, la polineuroradiculopatía retrógrada ascendente y la esclerosis lateral amiotrófica no son la causa principal de consulta en nuestras unidades de salud. Más bien tendremos que aprender a suturar sin hilo, a tomar la presión sin fonendoscopio y con pocas medicinas aliviar el dolor de nuestros pacientes de la mejor manera. Por eso, den lo mejor de sí en cada materia, en cada rotación, en cada examen, en cada semestre. No permitan que los profesores que se jactan diciendo que con ellos nadie aprueba, se salgan con la suya. Cuando ya sean médicos, no sean de aquellos arrogantes, prepotentes que maltratan a sus pacientes. Sean de esos que los tratan con amabilidad, los que los reciben con una sonrisa, los que les explican los procedimientos que les van a realizar. Sean médicos de día y de noche, hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, éxitos en sus estudios y recuerden que muy pronto seremos colegas. Saludos. Bien, aquí vemos algunos de los puntos de vista, sobre todo el caso de los médicos jóvenes o bien incluso de estudiantes, pasantes de medicina. Y la verdad es que afortunadamente muchos ya empiezan a visualizar una manera diferente de ser modelo, de ser médico y predicar con el ejemplo, que va a ser algo fundamental en nuestros días. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva y hay que decir que ser un profesionista médico es más que dominar una técnica, se inscribe en nuestra naturaleza moral, es materia no solo de mente y de brazos, sino que es también de corazón. No es solamente de intelecto y competencias, sino de carácter y sobre todo de una gran pasión y humanismo, porque solo estando apto para comprometerse con otros y servirlos con alta capacidad es que una persona hace pública su profesión médica en el camino de la vida. La relación médico-paciente está en el centro de la práctica médica y una buena gestión de esta relación es un objeto hacia el que todo profesional aspira de forma abierta, aunado a la necesidad de modificar los conceptos de la salud, así como también los avances científicos y tecnológicos nos llevan a la necesidad de analizar, reflexionar e impulsar un nuevo perfil del médico del siglo XXI. Es cierto que la medicina del siglo XXI, centrada primordialmente en lo técnico y sin espacio ni tiempo para una comunicación efectiva con el paciente, nos hace retomar conceptos y valores clásicos del ejercicio profesional, como el gran sentido humano que se requiere en esta actividad y la pasión y dedicación que ameritan los pacientes. Pero hoy más que nunca, el médico debe de predicar con el ejemplo y ser modelo de sus pacientes, además de convertirse en un comunicador experto para lograr generar una conciencia de autocuidado, además de ser un eficiente gestor de los sistemas de salud donde se desempeña y que por supuesto requiere de competencias relacionadas con los sistemas de salud y de la salud pública para desempeñarse con éxito en su ejercicio social de la medicina. Vale la pena agregar la necesidad de las competencias administrativas que debe desarrollar para desempeñarse como un directivo, lo cual es muy común en los médicos, sobre todo los especialistas. En la siguiente diapositiva, en lo personal y haciendo un análisis de la experiencia en el campo de la salud, donde he tenido la oportunidad de ejercer la medicina desde diferentes ángulos, considero que el perfil del médico del siglo XXI debe de reunir las siguientes características. Competencias y herramientas para alcanzar un nivel de excelencia en el desempeño de su profesión. Además, también debe tener competencias de tipo disciplinario y profesionales que son propias de la medicina. Además, debe tener conocimientos suficientes en salud pública y en lo que son los sistemas de salud. Habilidades también de comunicación son trascendentales hoy en día. Tiene que tener un estilo de vida saludable para poder predicar con el ejemplo. Tiene que tener inteligencia emocional para poder empatizar. Tiene que tener un manejo adecuado de las tecnologías de la informática y la comunicación. Tiene que tener un desarrollo personal y valores que le sustenten la pasión que debe sentir por la persona que atiende. Competencias disciplinares y profesionales. En este campo hay que decir que la práctica de la medicina es hoy mucho más eficiente que hace 30 años, pero también es mucho más compleja. La fragmentación de la atención en múltiples escenarios y actores, la pobre comunicación entre los distintos especialistas que intervienen y la invasividad de nuevos procedimientos, entre otros factores, determinan que la atención médica sea hoy potencialmente más peligrosa de lo que era en el siglo XX, en una era de globalización con importantes transformaciones locales, tecnológicas y laborales. El médico debe desarrollar un abanico de herramientas que van mucho más allá de los conocimientos teóricos y prácticos clásicos. Después de un siglo desde que el informe Flexner se publicó en 1916 y que revolucionara la educación médica
en los Estados Unidos y Canadá, y por extensión se fue dando en el mundo entero, se mejoraron significativamente los procesos y sistemas de enseñanza, con mucho más énfasis en la especialización, definiendo el entrenamiento necesario mediante la exposición a contenidos específicos por determinados periodos de tiempo. Desde entonces, el modelo biomédico centrado en la enfermedad y no sobre la persona ha tenido una preponderancia casi total. Ha sido, sin ninguna duda, de una gran eficacia para explicar y curar muchas patologías, pero en los tiempos actuales resulta incompleto. El modelo flexneriano ya no es suficiente ni satisfactorio. Hoy, los pacientes esperan mucho más que una buena experiencia técnica y cada vez más los pacientes exigen médicos que establezcan lazos en el plano humano, que sean capaces de escuchar activamente y que los hagan partícipes de las decisiones que les conciernen. Por otra parte, se necesitan médicos más conscientes del sistema en el que actúan y del impacto de sus decisiones sobre el mismo. La medicina del futuro que ya tenemos en nuestras manos expondrá a su vez cada vez más a los médicos a dilemas bioéticos, por lo que resulta importante reforzar su educación en esta materia. Sin duda, el modelo biomédico constituyó un paso en la buena dirección, pero este enfoque reduccionista clásico tiende a percibir al cuerpo humano como una máquina y a ignorar las complejas interacciones del espíritu, el cuerpo y el entorno, que ofrecen otros enfoques más globales respecto al cuidado de los pacientes. En esta parte del siglo XXI resulta necesario redefinir la competencia médica, incluyendo elementos que parecen ser más importantes hoy que ayer. La siguiente diapositiva, ¿qué significa ser competente? A partir de la década de los 70 comenzaron a publicarse en la literatura médica muchas definiciones de competencia, que las podemos definir como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades. Esta definición pone en pie de igualdad a la experiencia técnica con factores actitudinales y de compromiso. Hoy en día, probablemente lo que marque mayor diferencia entre un médico bueno y uno malo sea la capacidad de hacerse cargo y de comunicarse adecuadamente con el paciente, su familia y los otros actores del sistema en donde trabaja. Las competencias pueden ser agrupadas según sean disciplinares o específicas o bien genéricas. Las específicas o disciplinares son aquellas que se asocian con áreas de conocimiento concretas, que caracterizan a una profesión o especialidad y la distinguen de las otras. Las genéricas son comunes a todas las disciplinas, permitiendo a los profesionales adaptarse a nuevas situaciones, mantenerse actualizados y superar los problemas que se le presentan en el día a día. En este último grupo podríamos incluir un conjunto de competencias que son transversales en todas las carreras de salud y especialidades médicas. La priorización de dichas competencias no es sencilla. En una amplia encuesta realizada en Canadá, los pacientes y los médicos coincidieron en que además de ser perito en su especialidad y contar con experiencia médica, el médico especialista debería de ser las siguientes características. Tiene que ser un comunicador competente, tiene que ser un colaborador, tiene que ser un administrador, tiene que ser un promotor de la salud, tiene que ser un erudito en su materia, tiene que ser muy profesional en su desempeño. Realmente el desarrollo del estudiante de medicina debería ir más allá de la transmisión de conocimientos, puesto que la persona enferma es ese ser humano que, en primer lugar, debe de ser escuchado, a quien le debe realizar un examen físico completo y brindarle además la mejor opción para lograr el diagnóstico y precisarle un tratamiento. Se debe ofrecer a cada paciente lo mejor sin importar su condición social, económica, intelectual, política, religiosa o cultural. En este sentido, para favorecer la formación de valores, en la universidad se debe de contemplar el tiempo en el currículo explícito y aterrizar en la importancia del currículo oculto, puesto que la mejor cátedra de valores que da el profesor es su propio ejemplo de vida. Esto lo dijeron ya algunos autores hace algunos años. Es decir, debe ser un modelo para los demás. En la siguiente diapositiva, la importancia de los valores centrales de la profesión médica, cuando observamos y sentimos que se han perdido, ha llevado a diferentes organismos internacionales a reformular en términos contemporáneos los conceptos que orientan las decisiones en medicina. Al mismo tiempo ha resurgido una razonable preocupación por perfeccionar los contenidos del aprendizaje en las profesiones de la salud, con los valores éticos que en el marco de las relaciones entre profesionales y de proveedores usuarios de los sistemas de salud caracterizan más apropiadamente la calidad que debe tener o tiene el ejercicio profesional. Debemos de tener presente que los fines de la medicina se han transformado en razón de los cambios que el mundo ha ido experimentando.
en las últimas décadas en el campo de la salud, los avances científicos y tecnológicos, los factores sociales, políticos y culturales que modifican sus acciones, propósitos y alcances, en lugar de una visión de eternidad, se ha privilegiado la visión sociológica, humanista que caracterizan las profesiones relacionadas con la salud, privilegiando lo comunitario y la equidad, con el fin de mejorar la vida, convergiendo en la prevención, promoción y el evitar el mayor daño cuando ya se ha enfermado, y además también la aceptación natural de la muerte. Esta visión de la enfermedad y la muerte se relaciona al progresivo y masivo envejecimiento de la población que surge de los avances en el control de las enfermedades, el incremento de las expectativas de vida como factores que inciden y resultan del mejor control de la salud, aunado a un incremento de costos al requerirse también mayor prevención, promoción, perfeccionamiento y refinamiento en los diagnósticos, incorporación de más tecnología, capacitación e investigación que se asocian. En los sistemas de salud siempre ha existido una brecha manifiesta entre expectativas y realidades que no únicamente impacta en la satisfacción de las necesidades de atención de salud, sino que puede ser causa de frustración profesional de los médicos, además de ser necesario observar los cambios que experimentamos como sociedad, donde el ejercicio profesional se mide y se aprecia en cuanto a sensibilidad, capacidad de respuesta y efectividad del acto, por lo que podemos deducir la eficacia y la pertinencia de los procesos o las acciones de salud. Todas estas circunstancias que delinean un perfil exigible a los médicos, que pueden resumirse en diferentes competencias vinculadas a los principios y compromisos que se han definido como propios del profesionalismo, por lo cual pudiéramos revisar los siguientes principios, compromisos y competencias propias del ejercicio de la medicina, de un artículo de Roselot, que se llama Dimensiones del profesionalismo médico, proyecciones para el siglo XXI, y que fue tomado de una revista médica chilena. En primer lugar, se habla de la habilidad para hacerse cargo de la salud de la comunidad. Además, también el proveer cuidados de salud contingentes. Además, asegurar cuidados apropiados y costos efectivos. También es importante promover estilos de vida saludables. Otra de las conductas es proporcionar consejos en materias bioéticas, estar capacitados para el aprendizaje permanente, actuar en un sistema pluralista con diversidad racial y cultural, ejercer con profesionalismo, también es algo fundamental hoy en día. Vamos a ver otro video y volvemos con ustedes para seguir platicando del tema del perfil del médico del siglo XXI. La excelencia médica es la competencia central de un egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. La excelencia médica integra todas las competencias que un médico egresado del CES debe tener y es nuestra competencia central. ¿Qué implica la excelencia médica? Implica tener un cúmulo de conocimientos, habilidades clínicas, procedimientos y actitudes para que le garanticen un adecuado ejercicio como profesional de la salud. Los médicos del CES deben aplicar estos conocimientos para recolectar información, interpretar la información, tomar decisiones absolutamente adecuadas y realizar adecuados diagnósticos e interpretación de los mismos. Las decisiones deberán tener un gran componente ético basado en la mejor evidencia disponible y estar enmarcados dentro de una adecuada actitud, comunicación con sus colegas, trabajo en equipo para que los pacientes y la comunidad tengan sus mejores resultados. Como buen comunicador, el médico CES facilita de manera eficiente la relación médico-paciente. El médico CES permite la adecuada comunicación con los pacientes, facilitando la toma acertada de decisiones a través de la interacción con sus familias y otros profesionales de la salud. Esta competencia es fundamental para generar una buena relación y confianza en el establecimiento de un diagnóstico, la entrega de información y la generación de un plan de trabajo compartido. La buena comunicación es el pilar para mejorar los resultados en la atención de los pacientes.
El médico CES trabaja efectivamente en el equipo de salud para lograr un cuidado óptimo del paciente. Como administrador, el médico CES participa en las instituciones de salud liderando y llevando a cabo prácticas sostenibles, tomando decisiones acerca de la asignación de recursos y su optimización y contribuyendo en la efectividad, la integración y la integralidad del sistema de salud. Las funciones administrativas del médico en su práctica diaria incluyen el trabajo en equipo, la gestión del conocimiento y la gestión y el uso efectivo de los recursos institucionales. El médico CES requiere la habilidad para priorizar y ejecutar tareas y procesos de manera eficiente y colaborativa con sus compañeros y colegas, además de tomar decisiones sistemáticas acerca de la optimización y el uso de los recursos en el sistema de salud. Esta competencia describe el compromiso activo del médico CES como participante integral en la toma de decisiones, en el funcionamiento y buen desempeño de nuestro sistema de salud. El médico debe estar entonces preparado para asumir el liderazgo en todos los niveles del sistema de salud. El médico CES reconoce su deber de mantener y mejorar las condiciones de salud de la población en la que habita. Por ello, es responsable de usar sus conocimientos y competencias en las acciones tanto de alcance individual como colectivo, que le permitan impactar de manera positiva en la salud de las comunidades. El médico CES demuestra un compromiso continuo y permanente con el aprendizaje reflexivo, así como con la generación, la diseminación, la aplicación, la protección y transferencia del conocimiento médico. El médico CES está comprometido con la salud y el bienestar del individuo y de la sociedad a través de una práctica ética y altos estándares de comportamiento personal. Bien, aquí ya vimos una serie de características que debe reunir hoy en día el perfil del médico del siglo XXI y ojalá y esto lo vean los directores de medicinas, escuelas de enfermería. Creo que hay que cambiar el modelo y es muy importante que tomen este tipo de programas en serio. La siguiente diapositiva, de acuerdo a estudios en Estados Unidos y Canadá, los programas de residencia abarcan las siguientes 6 áreas para generar las siguientes competencias. En primer lugar tenemos la atención a los pacientes. La atención de los pacientes debe ser humana, apropiada y efectiva. Se espera de hecho que los residentes, por un lado, se comuniquen efectivamente y con conductas atentas y respetuosas cuando interactúan con los pacientes y sus familias. Además también deben de reunir información esencial y precisa acerca de sus pacientes. Deben de tomar decisiones informadas sobre intervenciones diagnósticas y terapéuticas y que estén basadas en la información y por supuesto preferencias de sus pacientes, así como en evidencias científicas. Además, también requieren el desarrollo y que lleven a cabo planes de manejo de pacientes. Aparte, también deben de aconsejar y capacitar a los pacientes y sus familias. Además, también deben de utilizar la tecnología de la información con el fin de apoyar las decisiones que tomen de atención a los pacientes, así como la capacitación de los mismos. Deben de ejercer de manera competente todos los procedimientos médicos e invasivos considerados esenciales para su área de práctica. Deben también de brindar servicios que estén destinados a la prevención de problemas de salud o al mantenimiento de la misma. Además, también deben de trabajar con otros profesionales de la salud, incluyendo aquellos que tengan otra disciplina que puedan brindar una atención centrada en el paciente. Además, también requieren, por otra parte, conocimientos médicos y acerca de la ciencia, medicina, clínica y disciplinas afines establecidas con este objetivo, así como la aplicación de estos conocimientos en la atención a los pacientes. También además se espera que en este caso pues, los residentes por un lado demuestren un pensamiento analítico y de investigación en el abordaje de situaciones clínicas, que conozcan y apliquen las disciplinas de apoyo que son apropiadas en su especialidad que tienen los médicos. El aprendizaje basado en la práctica, aquí hay que decir que el aprendizaje debe de involucrar la investigación y evaluación de la atención brindada a sus pacientes, la ponderación y asimilación de la evidencia científica y la mejora continua en la atención de los pacientes. Aquí se espera que los residentes en este rubro sean capaces, por un lado, de analizar su experiencia práctica y desarrollar
utilizando una metodología sistemática, actividades tendientes a la mejora en la práctica. Además, también deben de encontrar en esta área, valorar y asimilar evidencias de estudios científicos relacionados con los problemas de salud de sus pacientes. Deben también de obtener y utilizar información acerca de su propia población de pacientes y de la comunidad de donde los mismos provienen. Se requiere además también aplicar el conocimiento del diseño de los estudios y de métodos estadísticos para ponderar los estudios clínicos y cualquier otra información sobre efectividad diagnóstica y terapéutica. Deben también además utilizar la informática para manejar la información, para acceder a información médica online en este caso y para apoyar, por supuesto, su propia educación. Además también deben de facilitar el aprendizaje de estudiantes y de otros profesionales de la salud. Dentro del campo de las habilidades interpersonales y de comunicación que resulten en un intercambio efectivo de información y en colaboración con los pacientes, sus familias y otros profesionales de la salud, se espera que los médicos residentes sean capaces de lo siguiente. En primer lugar, de crear y mantener una sólida relación ética y terapéutica con los pacientes. Además, también deben, en este caso, de saber escuchar activamente, de obtener y brindar información con un lenguaje adecuado, corporal además también, por supuesto, demostrando habilidad para explicar, preguntar y escribir lo que el paciente les dice. Trabajar efectivamente con otros, ya sea como miembro o como líder de un equipo de salud o de otro grupo profesional. Debe además también, dentro del campo del profesionalismo, debe manifestarse a través del compromiso para llevar a cabo las responsabilidades profesionales, la adherencia a principios éticos y sensibilidad a la diversidad de los pacientes. Aquí en este campo se espera que los residentes sean capaces, en primer lugar, de demostrar respeto, compasión e integridad, que sean receptivos a las necesidades del paciente y de la sociedad, más allá de su propio interés y tener un desarrollo profesional continuo. Además, también deben demostrar un compromiso a principios éticos en lo que se refiere a la provisión y detención de los tratamientos, confidencialidad de la información del paciente, al consentimiento informado y a las prácticas comerciales también. Además, también deben demostrar sensibilidad y receptividad a los factores culturales, de edad, de género o discapacidades también que puedan tener los pacientes. Dentro del concepto de la práctica basada en sistemas, se debe manifestar mediante acciones que demuestren tener conciencia y sensibilidad frente al contexto del sistema de salud en el que se desempeñan, que sean capaces de utilizar eficientemente los recursos disponibles para brindar una atención óptima. Se espera que en este caso los médicos residentes sean capaces de lo siguiente. En primer lugar, comprender cómo la atención de sus pacientes y otras prácticas profesionales afectan a otros profesionales de la salud, a la organización en la que se desenvuelven y a la sociedad en general. Y cómo estos elementos del sistema afectan también su propia práctica. Deben además conocer cómo los distintos tipos de práctica médica y de sistemas de atención difieren entre sí, incluyendo métodos para controlar costos y asignar recursos. Deben de practicar una atención médica costo efectiva, haciendo un uso prudente de los recursos sin comprometer la calidad del cuidado. Además, deben de abogar por una atención médica de calidad y ayudar a los pacientes a manejarse con las complejidades del sistema. Saber cómo trabajar en forma conjunta con los gerentes del sistema de salud y de acuerdo a procedimientos que estén establecidos con el fin de evaluar, coordinar y mejorar la atención y saber cómo estas actividades afectan el desempeño del sistema en el cual se encuentra inmerso. Y aquí yo agregaría desde mi particular punto de vista el siguiente punto. Las competencias en salud pública y sistemas de salud hoy en día, que son imprescindibles y que los médicos deben de prepararse y que adquieran, además de las competencias médicas y de la especialidad que ejerzan, incluidas en los puntos anteriores, agregar dentro de la carrera de medicina las competencias en salud pública y sistemas de salud como elementos esenciales para aquellos médicos que tarde o temprano van a ejercer funciones en una responsabilidad de tipo directivo y que van a tener que ver con la salud de la población o de la comunidad a la cual se encuentran. Algunas de las competencias necesarias de salud pública pueden ser las siguientes. Por un lado, tener una visión global de la salud pública que permita atender problemas emergentes de rezago y además también los actuales que están surgiendo. Identificar necesidades de salud de la población, requerimientos para su atención con base en la realización de un diagnóstico integral de salud del área que están sirviendo. Analizar y utilizar también información derivada del diagnóstico para las priorizaciones de necesidades y de requerimientos en salud que tiene una comunidad.
diseñar y conducir intervenciones para satisfacer las necesidades y requerimientos de la población y evaluar de manera integral las intervenciones en salud pública que van a hacer o que hace el área que están controlando. Realizar además el quehacer profesional de una manera ética, con actitud de servicio, de compromiso social y con base en conocimientos científicos actualizados. Y además también deben desarrollar las capacidades para el trabajo interdisciplinario con énfasis en la formación de principios y valores tales como la solidaridad, la equidad y el respeto a la dignidad de las personas. Deben además también hacer una revisión crítica de la literatura científica para poder mejorar el nivel de salud de la población. Las competencias en sistemas de salud que deben desarrollarse por los médicos del siglo XXI también pueden ser las siguientes, o deben ser las siguientes más bien: analizar el desarrollo conceptual de los sistemas de salud, considerando los hitos principales de su evolución histórica. Además, también deben de identificar y profundizar en el análisis de los principales conceptos de los sistemas de salud, sus teorías, sus modelos y sus paradigmas actuales. Deben también examinar los factores que determinan el nivel de salud de la población, identificando los determinantes propios del sector salud, conocer y profundizar en los conceptos de los determinantes sociales en salud y de equidad en salud. Y además también deben, por supuesto, de comprender las características y los cambios demográficos ocurridos en la composición y dinámica de una población, aplicándolos estos a la situación de salud de cada país. Además también deben de saber explicar el concepto de historia natural del proceso de salud-enfermedad, que está relacionando sus etapas con los niveles de prevención, y esto les permite mejorar el nivel de salud. Deben además también analizar el contexto global en que se desarrollan los sistemas de salud en otros países para poder comparar y tener más referencias. Analizar las necesidades y problemas de salud de la población, así como de las personas, identificando los criterios que definen un problema de salud en la comunidad. Además, también deben describir los principales problemas de salud de las personas y el ambiente en cualquier país y relacionarlos, por supuesto, con los factores determinantes y aplicarlo en su país. Identificar y analizar las funciones esenciales de los sistemas de salud. Identificar y analizar los desafíos actuales para el mejoramiento de los sistemas de salud. Desarrollar y fortalecer competencias de gestión a través de la incorporación de herramientas que se traduzcan en la ejecución de proyectos específicos de intervención en los sistemas de salud. En la siguiente diapositiva, finalmente debo decir que es muy natural y humano en el entorno en el cual nos desenvolvemos que la inmensa mayoría de los que estudiamos medicina lo hicimos siempre al amparo de ejercer una medicina curativa como el motor principal de nuestra motivación. Hoy es imprescindible extender el abanico de posibilidades para un ejercicio profesional médico dirigido más hacia el desarrollo pleno de nuestro potencial como seres humanos y una salud en la que el papel de cada persona es obligatorio, siendo nosotros como médicos los que debemos de impulsar esta responsabilidad personal, además de ser modelos para la sociedad e insistir en la necesidad del nuevo perfil del médico para adaptarse y cumplir eficientemente su rol dentro de la sociedad en este nuevo siglo. Aquí nosotros simplemente le acabamos de exponer cuál debe ser el perfil, lo dejamos a su criterio, simplemente nos despedimos y nos vemos la próxima semana.